Perfecto. Muy buenas noches, entonces, buenos días para desde cuándo nos estén viendo, porque esto va a quedar grabado. Mi nombre es Claudio Hornix, soy coach profesional, también biodescodificador y constelador familiar. Y como están acostumbrados ya, es un jueves más donde estoy impartiendo masterclass completamente gratuitas y temáticas. El día de hoy vamos a profundizar sobre la siguiente frase: el poder del perdón. Vamos entonces a analizar la creencia que existe en torno al perdón y al concepto. Vamos a observar también cómo el perdón se convierte en una actitud de vida. Vamos a estar también profundizando sobre los conceptos de aceptar, asentir, comparado con el concepto de lo que nosotros entendemos por perdonar. Vamos a terminar también profundizando sobre, por lejos, lo que es más importante después del perdón, el concepto de la reconciliación y cómo acceder entonces a ese concepto de reconciliación o cómo poder llevarlo a la práctica para que al final terminemos como siempre con un ejercicio sistémico para ayudarnos y estemos en el mejor escenario para poder efectivamente tener ese efecto de lo que entendimos como perdón, pero que al transcurso de esta masterclass se van a dar cuenta cómo el perdón queda chiquito frente a tanto otro concepto que tenemos que aprender, cultivar y profundizar. Vamos a comenzar entonces dándole las gracias por su asistencia. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben, simplemente abren micrófono y lo dicen. Los que estamos ahí escuchando vía Instagram, escriben también sus dudas. Vamos a estar hablando entonces sobre todo lo que respecta al perdón, sobre todo lo que respecta a las distintas situaciones que nos han provocado dolor, que nos han provocado culpa y que de repente necesitamos este concepto aprendido del perdón como expiación de aquello que hemos hecho o nos han hecho y nos han producido dolor. Para comenzar, tenemos que entender entonces qué es lo que nosotros, siendo latinoamericanos, entendemos como perdón. Y por qué el perdón se construye y se concibe entonces como una creencia. Una creencia que tenemos que analizar, observar y entender que no necesariamente es lo mismo para mí como lo mismo para la otra persona. Porque donde es una creencia, podemos tener diferencias en lo que nosotros entendemos con respecto al perdón. Y por lejos es lo más importante que tenemos que observar. Todos, todos siendo latinoamericanos, vamos a tener la siguiente creencia, sean hoy día creyentes en la Iglesia Católica o no. Pero a todos nosotros, por omisión o cercanía, nos han enseñado, por ejemplo, que solo Dios perdona. Desde ahí ya tenemos una creencia que es absolutamente importante de analizar cuando nosotros nos observamos o estamos en la situación de sentir la necesidad del perdón o de tener que perdonar a alguien, porque solo Dios perdona. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esa primera creencia con respecto al perdón? Es que el perdón, cuando yo otorgo el perdón, termina inconscientemente siendo un juego macabro. ¿Macabro por qué? Porque solo Dios perdona. Entonces, ¿cómo, según nuestra propia creencia judeocristiana, nosotros vamos a tener la capacidad de perdonar si por otro lado solo Dios perdona? ¿En qué momento entonces, como creyentes y como fieles, insisto, hemos sido criados así, estemos hoy día cercanos a la iglesia o no, porque es una situación cultural, cómo hoy vamos a nosotros acceder a esa capacidad divina si solo Dios es el que perdona? Entonces, desde esa creencia, lo primero que debemos de entender como simples seres humanos, como simples hijos de Latinoamérica, es que el perdón entonces es una palabra demasiado grande para nosotros, o que a lo menos es una palabra a la cual nosotros no podemos acceder. Por ende, ¿por qué es un juego macabro el perdonar? Porque cuando yo perdono al otro inconscientemente me pongo en un lugar moral mucho más alto que él. Porque si yo te estoy perdonando a ti, quiere decir que tú tuviste la responsabilidad, la culpa de algo, y yo estoy siendo más divino que tú porque yo te estoy perdonando. Y hay muchas situaciones, no todas, pero muchas situaciones donde debemos observar también
¿Cuál es nuestra responsabilidad dentro de esta situación? Entonces, el concepto como creencia del perdón nos queda grande y es completamente inaccesible. Y muchos que estamos en el mundo de las terapias naturales, por ejemplo, o terapias holísticas, hemos potenciado la sensación o la percepción de la gente entendiendo que perdonar es muy saludable, que perdonar te va a llevar a la curación, que perdonar te va a llevar a la liberación emocional que necesitas, entendiendo que es un paso fundamental dentro de la estrategia terapéutica o hacia dónde tenemos que ir para poder realmente sanarnos. Pero no podemos acceder a esa creencia porque es una creencia divina y nosotros, consciente o inconscientemente, la entendemos así, como una creencia divina, ligada completamente a la experiencia de un Dios, que es solo y únicamente Él quien perdona. Entonces, ¿qué nos creemos nosotros cuando estamos perdonando a un otro? Nos creemos que estamos en un estado moral mejor que el otro. Y eso no es cierto, chicos. Somos tan humanos y con la misma capacidad de equivocarme que el otro. Quizás estoy más despierto, quizás soy más consciente, quizás tengo una estructura de personalidad que nunca me permitiría hacer lo que tú hiciste. Nunca. Pero nunca nos debemos olvidar tampoco que estamos a un solo paso de equivocarnos tanto como se equivocó la otra persona, de cometer la misma situación aberrante que la otra persona cometió. Estamos a un solo paso. Solo no estamos en el lugar preciso ni en el momento adecuado, o quizás tenemos nuestra psiquis más saludable que la otra persona, pero no estamos tan alejados de equivocarnos, no estamos tan alejados de hacer algo tan aberrante como el otro hizo. Así que no somos tan puritanos, o no deberíamos tener este concepto tan puritano como de atrevernos a decir que realmente perdonamos al otro. Porque resulta que perdonar es todo un camino de crecimiento, así como lo entendemos desde la creencia, porque desde la creencia también hay muchas personas que creen que perdonar significa una situación algo así como un borrón y cuenta nueva frente a la situación vivida. Eso quiere decir que si yo perdono, entonces de alguna forma acepto lo que sucedió y dejo las puertas abiertas para que algo así siquiera vuelva a suceder. Y resulta que no. Usualmente, cuando uno se abre a la posibilidad de perdonar, justamente lo que cuesta de perdonar es entender que por más que yo perdone, es algo que yo no voy a dejar que vuelva a suceder. Porque nadie quiere volver a sufrir de la misma forma que sufrió. Nadie quiere volver a ser víctima de esta situación aberrante. Pero para eso tenemos que poner límites. Y muchas veces para el otro, la postura de ese límite es entender que entonces no lo estoy perdonando, pero sí no puedo volver a dejar que esta situación suceda. Entonces se dan cuenta cómo se produce un cruce de valores que tenemos que entender entonces cuál es mi propia integridad y cómo yo voy a proteger mi propia integridad versus la percepción que está teniendo el otro, que quizás se dio cuenta del error cometido, quizás está haciendo promesas de que algo así no va a volver a suceder, pero aún así yo tengo que guardar cierto resguardo por mi propia integridad. Imagínense cuando hay situaciones de necesidad de perdonar dentro del mismo clan familiar. Qué complejo se torna el entender que papá o mamá me hicieron un daño tan grande que yo para sanar necesito perdonarlos, a pesar del amor intrínseco que les tengo. Pero además de todo eso, por mi propia integridad, tengo que presentar límites. Por mi salud mental y física y emocional, debo establecer límites. Y el otro está esperando tener la vida como si nada hubiera pasado. El perdón no puede tener el costo de que el otro entienda de que aquí nada pasó.
No puede. Por ti, por ti. El costo del perdón no puede ser que exista el riesgo de que algo así vuelva a suceder. No puede ser. Entonces el perdón, para poder ejecutarlo como la creencia que tenemos, necesita de límites, necesita de un nuevo contrato, con cláusulas específicas que involucren la responsabilidad del otro o la sumisión del otro de que algo así no va a volver a suceder. Necesita entonces del compromiso de dos personas, del perpetrador, abusador o violenta o la persona violenta, y también del que ejerció el rol de víctima. Entonces, para poder perdonar, necesitamos tener una actitud tan firme y tan saludable que el perdón no se convierte tan solo en una decisión, que el perdón no es un sentimiento, el perdón es una actitud. El perdón es un tremendo trabajo, porque para perdonar yo voy a tener que estar diariamente, enfocado en la actitud del perdón respecto a esa situación. Entonces, no es algo tan sencillo de entregar, y no solo porque provocó dolor, sino porque va a continuar siendo de aquí y de por vida un trabajo. Un trabajo emocional, un trabajo espiritual, y un tercer concepto que es muchísimo más importante de todo lo que hemos hablado: todo un proceso de auto perdonarme respecto a la situación que viví. Porque inmediatamente cuando estamos frente a la situación de necesitar perdonar al otro, es porque igualmente hay algún factor, alguna experiencia que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque quizás no fuimos lo suficientemente valientes, porque quizás no frenamos esta situación a tiempo, porque no puse los límites claros desde el minuto uno, porque quizás no tuve los ojos tan abiertos, y por tantas otras razones que solo las podemos entender cuando estamos en un estado de adultez. Porque solo un adulto que está en su estado de adultez puede realmente tener la actitud del perdón. Porque entonces la actitud del perdón, primero que todo, es un acto de tremendo amor propio. Segundo, es un acto de firmeza y de adultez. Y tercero, es un acto de liberación. Entonces, perdonar, así como la creencia nos han enseñado, no es algo tan sencillo como que llega el ser divino y simplemente expía de toda culpa, libera de toda emoción y simplemente perdona. Es una tremenda actitud, y una tremenda actitud de vida. Perdonar, entonces, no es un sentimiento, no es solamente una decisión, es una actitud, y que se lleva de aquí hasta el último día de nuestra existencia. Entonces es algo muy poderoso y muy trabajoso. Por eso, desde las constelaciones familiares, el perdón se entiende como una necesidad de reconciliación. Y se entiende la reconciliación no como un acto de que simplemente aquí no pasó nada y vamos a volver quizás a ser la familia que siempre fuimos, sino que simplemente yo me quedo en paz con mi vida y te dejo en paz a ti con la tuya. Eso es realmente reconciliarse. Y eso es lo que las constelaciones familiares nos enseñan como el poder del perdón, aunque no se habla del perdón como tal, porque insisto en la creencia latina: solo Dios perdona. Y quizás es ignorancia mía, pero a todos los reconozco como seres divinos, pero a ninguno de ustedes como el Dios máximo que creemos en nosotros, ¿no? Entonces, hay otros conceptos que pudieran ser más fácil de ejecutarse que el perdón mismo, y que son incluso
mucho más saludables y que nos dejan encaminados hacia el camino del perdón, pero que son más fáciles de llevar a la práctica, como el concepto de aceptar. Cuando uno realmente entiende la necesidad de perdonar cierta situación, madurez obliga, o nuestro estado de adultez nos obliga a primero que todo aceptar lo que realmente sucedió con todas las consecuencias. Por más aberrante que haya sido lo que nos tocó vivir, por más que no lo hayamos pedido, por más que haya sido un accidente o haya sido terrible, el primer proceso para sanar y para recién entrar al camino hacia el perdón, hacia el tener la actitud del perdón, es aceptar. Yo acepto eso que me sucedió con todas sus letras. Lo acepto. Esto es un paso tan terapéutico y tan importante, porque no podemos, tenemos que entender que nuestro fin ulterior de esta situación es que algo así no nos vuelva a suceder, porque tenemos que entender que si está el perdón metido dentro de esto, es porque hubo un estado de sufrimiento y de dolor importante. Y nuestro cerebro no va a dejar que nuevamente nos estemos en riesgo frente a una situación parecida o simbólicamente parecida. Y la única forma que nuestro cerebro tiene para poder protegernos de esa eventualidad futura es reconocer cada paso seguido que resultó en esta situación dolorosa. Entonces, aceptar todo tal y como fue es entender todo tal y como fue, es entrar en un proceso intelectual de dato, de lógica, de matemática, de la situación propia, porque si no entramos en ese estado de aceptación, lo que hace nuestro cerebro es ocupar las herramientas que tiene, recordártelo a diario a modo de ansiedad, a modo de un cuadro depresivo, a modo de crisis de pánico, por ejemplo, a modo de alergias también, a modo de situaciones musculares que no te dejan avanzar, problemas en las rodillas, artrosis, por ejemplo. Porque así tu cerebro te recuerda simbólicamente que te está ayudando, te está preservando tu propia integridad para que una situación así no vuelva a suceder. Entonces, para estar saludables, tanto emocionalmente, psíquicamente y físicamente, cuando el perdón está entrometido en nuestra historia, necesitamos aceptar lo que sucedió con lujo de detalle. Acepto todo. Acepto la violencia que hubo, acepto cómo me sentí, acepto la desprotección que tuve, porque para que el perdón esté metido es porque alguien no nos protegió, o no nos protegimos nosotros mismos, o no estuvo papá y mamá para protegernos. No queda de otra. Y aceptar la desvalorización que viene siempre de una situación donde el perdón esté entrometido. Yo no fui suficiente, yo dejé que esto pasara, todo proceso de culpa, todo proceso que viene mecánicamente posterior a una situación donde el perdón esté involucrado. Porque el mea culpa es parte de la integridad que quiere preservar nuestro cerebro. Entonces, aceptar es el primer paso. Aceptar no quiere decir que yo voy a aceptar que algo así vuelva a suceder, porque justamente el aceptar es para que algo así nunca más vuelva a suceder. Entonces el aceptar es generar un precedente. Por eso tiene que ser una aceptación con tanto detalle, con tanta matemática, con tanto dato, con tanto tiempo de recuperación, con tanta cosa. Por eso no es un trabajo fácil. Ahora, también debemos entender que simplemente hay situaciones que no son aceptables, porque moralmente no son aceptables, porque son literalmente inaceptables. Y sí, hay ciertas situaciones, sobre todo las situaciones de vulneraciones de derechos fundamentales, que son inaceptables. Es inaceptable, por ejemplo,
estar viviendo una situación de violencia física. Es inaceptable tener una vulneración de derechos sexuales fundamentales, sobre todo en un niño, en cualquier rango de edad, por supuesto. Son situaciones inaceptables. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando el dolor que tengo yo hoy es derivado de una situación inaceptable? Entendiendo que donde es inaceptable no la puedo aceptar, por supuesto. Valga la redundancia, pero es importante generar esta distinción. Algo inaceptable no lo puedo aceptar. Per se no lo puedo aceptar. Entonces ahí existe otro concepto. Bueno, perdón. Y si es inaceptable, por ende, no lo puedo perdonar. Y cuando hay situaciones inaceptables, yo les sugiero entender que no son cosas perdonables y se permitan no perdonar. Eso no va a ir en contra de su propia evolución espiritual, no va a ir en contra de su propia sanación. De hecho, todo lo contrario, porque es establecer un hito donde yo me pongo firme en mi propio destino y digo, yo no voy a aceptar esta situación. No la merezco, no vale la pena. Por ende, no voy a poner ni resistencia ni lucharé con respecto a esta situación. Eso sí es permitido y se lo deben de permitir, porque todo lo último que les he explicado tiene que ver con el siguiente concepto, con el concepto de asentir. Las situaciones inaceptables se asienten solamente. ¿Qué es asentir? Es simplemente dar un sí a la vida. Miren qué sencillo. Asentir es dar un sí a la vida. Sí, esto me sucedió. Sí, cuando tenía 5 años esto me pasó. Sí, me violentaron. Sí, fui víctima de un abuso. Todas situaciones que pudieran perfectamente categorizarse como situaciones inaceptables. Pero no podemos hacernos los ciegos ni la vista gorda de que algo así no sucedió en nuestra vida, porque sí sucedió. ¿Y saben por qué es importante que sí haya sucedido? Es porque eso, aunque sea doloroso, fue el gestor de un montón de otras cosas en mi vida. Y no todas esas cosas que vienen de esa situación dolorosa o inaceptable son cosas negativas. Por lo general, es tanto el dolor que nos producen las situaciones inaceptables o no perdonables que transforman nuestra personalidad, se convierten entonces en un trauma, pero la consecuencia de tener ese trauma y de asumir esa situación traumática es que mi vida dio un giro en 360 grados y quizás hoy día me convierto en un profesional de esa área. Quizás hoy día yo rentabilizo de esa situación traumática. Lo más seguro es que quienes hayamos sido víctimas de una situación altamente traumática, de una situación inaceptable, y que le hayamos dado un sí a la vida, es que entonces nuestro destino nos compensa, rentabilizando sobre, de alguna forma simbólica o real, ligado a la experiencia traumática que tuvimos. Entonces, no es extraño que víctimas de abuso infantil se conviertan, por ejemplo, en parvularias, en asistentes sociales, en psicólogos. No es, es usual, perdón, es usual que alguien que le haya dado sí a la vida a una situación traumática se convierta en un escritor, exprese efectivamente y ayude a otros a través de su propio dolor. Esa es la compensación que nos da nuestro propio destino. Cuando nosotros, más que perdonar, damos un sí a la vida, nuestro destino nos compensa. Y nos compensa tanto como nosotros necesitemos ser compensados. Solo hay que estar dispuesto y nuevamente decir un sí a la vida, porque si esto me sucedió a mí, no puede ser solo por una experiencia traumática, ¿no creen ustedes?
¿No creen ustedes que tenemos también el derecho a modificar nuestro destino y tomar eso que a mí, que para mí fue una experiencia dolorosa y transformarla entonces en un sentido a la vida? Porque es ahí entonces donde el perdón sí tiene el poder del perdón. Cuando el perdón se convierte en mi sentido de vida. Para que el perdón se convierta en mi sentido de vida, necesito tener la actitud del perdón. Necesito trabajar diariamente en el sí a la vida sobre esta situación que me sucedió y en el sentido que este empujón desagradable nos dio hacia nuestro destino. Todos los que hayamos vivido una situación, aunque sea la más pequeña, que esté relacionada con el concepto del perdón, tanto de ser perdonado como de dar perdón, sí o sí nos modificó de cómo iba siendo nuestro destino. Provocó un movimiento inesperado, pero no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Pero sí yo les digo y se los garantizo con mi experiencia terapéutica, que los va a acercar cada vez al destino merecido si ustedes aceptan lo sucedido. Entonces, lo segundo que tenemos que hacer después de aceptar o asentir cierta situación más allá del perdón es rendirnos. Y en este concepto quizás hubiera sido mejor que la masterclass se llame el poder de la rendición y no el poder del perdón. Y es aquí donde sí podemos entender mucho más el credo respecto, la creencia religiosa, me refiero a eso, con respecto al perdón. Porque el perdón implica un rendirse, rendirse frente a esa situación que no pudo ser de una forma diferente. Cada persona que ha vivido una situación donde el perdón haya estado involucrado y realmente lo haya analizado, les aseguro que llega a la conclusión donde esa situación no pudo haber sido diferente. Porque tú no tenías la madurez para enfrentarlo de forma diferente, porque no sabías las cosas que sabes hoy, porque papá y mamá no estuvo, porque estuvieron ocupados de otras cosas, porque quizás simplemente fue un accidente, porque si fuiste víctima de una situación es porque el perpetrador que te victimizó era un profesional. No pudo haber sido diferente, por ende uno se rinde. Ríndanse. Frente a situaciones donde el perdón está involucrado, simplemente ríndanse. No pudo haber sido de otra forma. No pudo haber sido de otra forma. Y para eso se pueden permitir toda la rabia, toda la pena, todo el sentimiento de injusticia o de impotencia. Pero dar un sí a la vida es entender que de verdad esa situación no pudo haber sido diferente. Injusto, sí, no debe volver a pasar, por ningún motivo debe volver a pasar. ¿No pidieron que sucediera? Claramente no pidieron que sucediera. Pero para algo sucedió. Y el para algo sí yo lo puedo manejar. El para algo sí es algo que yo lo estoy viviendo hoy en mi presente y por ende puedo orientarlo hacia la vida que yo considero que merezco respecto a esta situación. Y merecemos una compensación. Una compensación espiritual, una compensación álmica, una compensación económica, una compensación gubernamental, la que sea. Pero frente a una situación de necesidad de perdón, la víctima necesita ser compensada. Punto. Y no estoy hablando del que se victimiza, estoy hablando de la víctima real. Frente a una situación del perdón, por lo general hay un perpetrador, violador, abusador, victimario y una víctima real de esa otra persona. Y ambos necesitan el perdón. Por lo general, los patrones se repiten sin el perdón, claramente. Y es aquí donde entonces hablamos de la necesidad justamente transgeneracional del perdón. Pero ya entendemos que es más fácil hablar de aceptar
mis sobrinos para contarles que su padre me acosó en mi niñez. Wow, Georgina, lamento muchísimo ese tipo de situaciones. Y qué lindo sacrificio estás dando justamente para tu sobrino. Es importante que ellos descubran a su padre y lo tomen tal y como es en la madurez que vayan teniendo en el camino. Y tú estás sacrificando parte de tu propio proceso de sanación, de expresar esta situación, y la estás sacrificando por tu sobrino. Eso es un tremendo acto de amor. Te felicito, Georgina. Entonces, el rendirse es el último paso. Me rindo frente a esta situación. Me rindo. Así tan simple como suena. No puedo con esto, me rindo. No puedo con todo el dolor que esto me provoca, me rindo. Rendirse tiene que ver con que dejo de resistirme con que la situación haya sido de forma diferente. Ya mamá no estuvo, ya papá no me protegió, ya me vulneraron los derechos, ya fue doloroso. Es más, quizás ya no puede ser más doloroso. Entonces no queda otra que rendirse. Me rindo, me rindo, me rindo. Esto me duele tanto que me rindo. El poder de la rendición. Rendirse es entender que no tenemos la fuerza necesaria ni las ganas necesarias de luchar con una cuestión que ya fue injusta, que ya fue dolorosa, que ya cambió la vida. Y es enfocarnos a que esta situación, que no pedimos que sea así, tenga algún puto sentido. Y me van a disculpar el garabato, pero cuando estamos frente a una situación donde el perdón está involucrado, que la situación tenga algún puto sentido, por favor. Encontrémosle el sentido a esta situación que ya fue así. Pero para encontrarle un sentido, tenemos que aceptar tal y como fue todo esto. Desde las constelaciones familiares entendemos que cualquier situación de culpa, que es un concepto muy ligado muchas veces al perdón, es un caldo de cultivo de la creatividad, y por la expiación de la culpa, nosotros como seres humanos somos capaces de hacer grandes cosas, grandes cosas. Y es así como después de la muerte de un ser querido, por ejemplo, generamos una fundación. Es así como después de esa enfermedad rarísima que tuvo un familiar, alguien de esa familia agarra fuerzas y hace todo esto visible y hace marchas, como en Chile está sucediendo por varias situaciones de niños involucrados, por ejemplo. Es así donde nos asociamos, es así donde guerreamos, donde nos ponemos con la bandera de lucha frente a esta situación que fue inaceptable, para que las cosas cambien. Y ya no es por mí, es por el mundo entero. Y es ahí donde llegamos entonces a el concepto de la reconciliación. Reconciliarse no es más que poder estar en paz conmigo mismo y dejar en paz al otro. Es entender que lo que ya pasó, pasó, y que yo ya tengo trabajo suficiente con evitar de que algo así vuelva a suceder. Poder tener la paz conmigo mismo y dejar en paz al otro es entender que los límites están hoy tan bien puestos que sé y que confío en mí, no en otro, en mí, de que algo así no va a volver a suceder ni hoy, ni nunca, ni cercano, ni simbólicamente parecido. Nunca más, nunca más. Pero es un trabajo que es individual. ¿Y por qué les hago el énfasis a que es un trabajo individual? Porque muchos de nosotros somos papás y hemos visto el dolor de una situación así en nuestros hijos. Y si esa situación le sucedió a nuestros hijos es para que ellos tengan un sentido o encuentren un sentido de lo que les sucedió, y nosotros también encontremos un sentido de lo que le sucedió a nuestros hijos. Pero el crecimiento sigue siendo individual y el sentido sigue siendo individual.
pero sí se los garantizo con mi experiencia terapéutica. Una situación donde esté ligado el perdón, sí o sí, es parte de su destino y es para algo mucho más grande que simplemente el dolor que hoy o que llevan viviendo hace tiempo. Es compensatorio. Y es compensatorio en el momento que nosotros encontramos nuestro destino. Para eso les sugiero ver un cortometraje que se llama El Circo de las Mariposas. Son solo 10 o 15 minutos. Lo encuentran en YouTube. Vean El Circo de las Mariposas para entender cómo desde la aceptación total de una situación podemos realmente encontrar un real sentido. Real sentido. El Circo de las Mariposas, cortometraje, lo encuentran en YouTube. 12 o 15 minutos de crecimiento personal. No les va a llevar más que eso. Y les aseguro que se van a emocionar y les aseguro cómo, si bien es un cortometraje de una situación bastante exagerada, cómo ustedes pueden encontrar la experiencia del protagonista en ustedes mismos y en más de alguna situación que hoy ustedes están viviendo. Él, siendo víctima real de una malformación física, que encontró el sentido en esa malformación física para aliarse a un circo y después cómo el irse de ese circo, que era su único sustento de vida porque por su malformación no podía hacer otra cosa, encuentra realmente compañeros de vida y en ese encuentro de compañeros de vida aprende el real sentido que tiene su propia vida a pesar de sus malformaciones. Es una experiencia hermosa que les invito a ver, como les digo, no son más de 15 minutos. El Circo de las Mariposas. Entonces, ¿qué es reconciliar? Reconciliar es poder poner la bandera de paz en ese espacio de trinchera. Es poder levantar esa bandera blanca y decir, ok, yo me comprometo, porque yo solo me puedo comprometer conmigo, de que algo así no va a volver a suceder. Yo salgo de esta dicotomía entre ser la víctima y ser el perpetrador, abusador, violador o ejecutante. No, no es de Jodorowsky, Cecilia. No conozco el director tampoco. Pero yo sé que el protagonista lo van a conocer por ahí, solo que no les quiero adelantar. Es alguien mundialmente conocido que es el protagonista y metafóricamente este cortometraje expresa su propia vida. Entonces, reconciliarse es por fin dar esta bandera blanca. Esto terminó. La guerra terminó. ¿La guerra terminó? ¿Cómo se sienten cuando escuchan esto? La guerra terminó. La batalla terminó. La pelea terminó. ¿Cómo vamos a seguir peleando por un hecho que sucedió quizás hace años y que tampoco pretendemos que cambie? Porque la situación en sí no va a cambiar. Pero sí nosotros somos dueños de nuestro destino y podemos encontrarle un sentido diferente. Pero cuando llevamos años resistiéndonos, años peleando con esta situación, años tratando de aceptar esta situación y que más encima de forma consciente, porque la lógica obliga a entender que, bueno, ya fue, es duro, lo sé, pero ya fue. ¿Voy a seguir mis 40 años sufriendo por esta situación? Me refiero a los 40 años que quizás más me quedan, ¿no? Veo a personas aprox de 50, aprox de 60. Hoy día el estándar de vida está entre los 80 y 90 años. ¿Voy a seguir mis 30 años de vida más con esta actitud? ¿Me voy a jubilar de la milicia por estar en esta guerra? No, po. ¿Qué tal si simplemente ponemos una bandera blanca, pero establecemos los límites? Cuando son situaciones de abuso sexual, sobre todo de progenitores,
es evidentemente una situación inaceptable. Es inaceptable de quien tenía la labor simbólica de protegerme o de brindarme la seguridad que se convierta en mi perpetrador. Es inaceptable. Y permítanse en esos casos no perdonar. Permítanselo. Pero así como se permiten no perdonar, permítanse también liberarse de esa situación y encontrarle un sentido a esta situación. El sentido es que voy a ser una mejor madre que quizás ese padre que tuve. El sentido será quizás no voy a dejar que a ningún niño más le pase esta situación que yo viví y me convierto y me alío y hago servicio en una fundación, por ejemplo. Tiene que tener sentido. Tenemos que, a través de la ayuda social, espiritual, fundacional, como sea, de campañas, de ayudar al otro, tenemos que encontrarle sentido. El sentido y el encontrarle sentido es lo único que nos va a llevar hacia un camino de tener una actitud de perdonar, y no es perdonar la situación en sí, sino que es perdonar mi propia vida y hacerme cargo entonces de mi propia vida. Y para eso entonces les tengo preparado un ejercicio sistémico que si quieren pueden participar, por supuesto, los que quieran. Como ya saben, toda masterclass la terminamos con una pequeña reflexión o un pequeño ejercicio sistémico para ayudarnos a encontrarnos cada vez más cerca de este camino del perdón, que como ya dijimos, es una actitud, que como ya dijimos, es un trabajo diario y que como ya dijimos, los primeros pasos son aceptar o no aceptar, pero sí asentir. Y el segundo paso es rendirse. Y el tercer paso es encontrarle un sentido y un sentido que se proyecte hacia el futuro. Los invito a respirar hondo y profundo, a que si quieren pueden estar con los ojitos abiertos o los ojos cerrados. Los invito a ser conscientes de su respiración. Los invito a ser conscientes de su corporalidad, de cómo se siente su cuerpo. Analicen cómo está su cuerpo, sentado quizás en esa silla, sillón o cama donde estén. A reconocer cada sonido que hay alrededor de ustedes. Vamos a hacer un lindo trabajo sobre el perdón. Y para eso es necesario que nos sintamos cómodos. Y como muchos de ustedes ya saben, les voy a ir sugiriendo que se imaginen ciertas cosas, ciertas situaciones o incluso ciertas personas. Los voy a invitar a que tengan una conversación muchas veces con esas personas que se ven, que las ven en su propia imaginación, para así ir haciendo un ejercicio terapéutico respecto al perdón. Y como el perdón proviene de una situación tan divina como la de Dios mismo, porque solo Dios perdona, primero que todo los invito a imaginarse al Dios que ustedes quieran, al Dios que ustedes crean. Y si no creen en Dios, simplemente imagínense esa divinidad que en algún momento de su vida le enseñaron que existía. Imagínense a ese Dios, a esa divinidad frente a ustedes y pídanle ustedes perdón a esa divinidad de todo lo que ustedes necesiten ser perdonados. Y para eso tómense todo el tiempo que necesiten. Dios, perdóname por haber sido tan soberbio. Dios, perdóname por haberme equivocado tanto. Con mis hijos me equivoqué. Dios, perdóname por haber llegado a los gritos y a los golpes en esta situación, porque quizás no tenía más herramientas. Perdóname por haber atropellado a estas personas.
No, simplemente no las vi. Perdóname por haber estado años contaminando a mi cuerpo en un estado de alcoholismo, de drogadicción. Perdóname por no haber visto que estaban violentando a mis hijos. Regálense este momento para pedirle a esa divinidad que se están imaginando frente a ustedes todo el perdón que ustedes necesitan. Y sé que el listado puede ser largo, así que los invito a escuchar nuevamente este ejercicio sistémico si es que necesitan de mucho más tiempo que este. Después en la grabación quizás simplemente pueden poner pause y después pueden retomar. Entonces ahora imagínense cómo ese Dios, cómo esa divinidad, en su misericordia absoluta, les entrega ese perdón que ustedes están solicitando. E imagínense entonces cómo esa divinidad les entrega y les otorga ese perdón. Cuando solicitamos el perdón y estamos en la actitud del perdón, no esperamos que las cosas cambien, porque estamos en un estado de absoluta aceptación. Entonces, lo que suceda después de dar el perdón o de pedir perdón es simplemente parte del proceso. No podemos pretender que el perdón haga que las cosas cambien, porque es justamente lo contrario, es aceptar todo como es y rendirnos a que quizás va a seguir siendo así. Entonces, sientan cómo esa divinidad les entrega ese perdón solicitado, quizás a través de luz, quizás a través de un sentir corporal, quizás a través de algo. Y ahora que tienen ese perdón misericordioso de la mismísima divinidad, los y las invito a mirarse frente a un espejo, ojalá un espejo donde puedan verse en su cuerpo completo. Imagínense entonces que están observando su propio reflejo en un espejo de cuerpo completo. Y díganse ustedes a ustedes mismos en este momento, me perdono por todo esto. Y observando su reflejo, comiencen ustedes mismos, ahora que tienen ese perdón divino, a perdonarse a ustedes mismos por todas esas mismas cosas que sucedieron. Me perdono por no haber sido suficientemente valiente. Me perdono por no haber tenido la fuerza. Me perdono por no haberme dado cuenta. Me perdono por no haber estado. Me perdono por no haber visto. Me perdono por no haber hecho las cosas de forma diferente. Me perdono, me perdono, me perdono y me perdono. Y nuevamente regálense todo el tiempo que necesiten para realmente estar y hacer un listado de todas las cosas por las cuales ustedes necesitan perdonarse a sí mismos. Y nuevamente, si necesitan más tiempo, les sugiero volver a hacer el ejercicio para así poder poner pausa y retomar este ejercicio sistémico. Por ahora, simplemente ahora imagínense a aquella persona
que quizás ejerció violencia o fue su abusador o fue esa persona que ustedes quieren quizás perdonar, pero no se han atrevido a hacerlo, o que quizás fue esa persona que hizo con ustedes algo que para ustedes es inaceptable. Observen a esa persona que a ustedes les gustaría poder perdonar, que por su propio crecimiento personal, espiritual o emocional, quizás sienten que llegó el momento de poder perdonarlo o perdonarla. A esa expareja que quizás las violentó, a ese padre que quizás abusó, a esa madre que quizás no estuvo. Y si quieren, observen a todas esas personas que ejercieron violencia, abuso, dolor a ustedes y repítanle a esas personas lo siguiente: yo fui su víctima, pero hoy me rindo. Me rindo frente a esta situación. Acepto todo lo que tú me hiciste, porque sí pasó, sí me abusaste, sí me dañaste, sí me infringiste dolor, sí no estuviste, sí me dejaste abandonado o abandonada. Me rindo, me rindo. Frente a ti, me rindo. Y regálense este momento para sentir el poder de la rendición, que seguramente se expresa en alivio, seguramente se expresa en libertad, seguramente se expresa en algo más cercano a la paz y a la tranquilidad. Y ahora los invito a darse vuelta, a dejar a sus espaldas a todas estas personas que provocaron o infringieron dolor a ustedes y comiencen conscientemente a alejarse. Y mientras se alejan, repitan lo siguiente: siempre van a ser parte de mi historia. Y acepto de que sean parte de mi historia, pero justamente son eso, son parte de mi historia. Y permítanse ahora una mínima reflexión sobre para qué, cómo usaré, cómo encontraré un sentido espiritual, real y emocional frente a lo que todas estas personas me hicieron. Sé que no es fácil. Sé que es algo que no se puede trabajar simplemente con un ejercicio de una masterclass gratuita y generalizada. Sé que quizás necesiten hacer este ejercicio muchas veces o quizás diariamente, pero regálense esta oportunidad, la oportunidad de rendirse frente a una situación que no va a cambiar, que ya sucedió. Ríndanse. Respiren hondo y profundo nuevamente, vayan volviendo a su presente, a su aquí y a su ahora. Pueden abrir los ojos, pueden volver a estar en su estado, sientan sus piernas, muevan sus manos enérgicamente. Si para ustedes fue una situación muy profunda la que llegaron, muevan sus manos, muevan sus piernas, toquen sus piernas, dense pequeños golpecitos en el cuerpo también. Eso, muy bien. Vayan reaccionando, están en su presente. Hoy son dueños y dueñas de su propio destino. Hoy ustedes pueden decidir. Hoy ustedes deciden cómo van a usar esta experiencia vivida.
¿Cuál va a ser el sentido que ustedes le encuentran a esta situación? Porque lo tiene que tener. Aquí hay un tesoro oculto, chicos. Hay un tesoro que ustedes son llamados a descubrir. Toda situación dolorosa debe tener su compensación mientras le encuentran el sentido ayudando a los demás que quizás vivieron una situación parecida. Sé, y se lo reitero, que son situaciones tan profundas de vivir que no podemos simplemente pretender de que esto queda sanado o saneado por un ejercicio de menos de 15 minutos hechos en una masterclass gratuita donde simplemente había un orador hablándole a ciento y tantas personas generales. No podemos pretender. Pero si ganamos un poquito de alivio, si ganamos con este ejercicio solo un poquito de alivio, yo me voy a sentir feliz de poder haberles entregado esta herramienta. Pero si se sintieron muy afectados con esta situación, ojalá puedan acudir a terapia con un terapeuta que sea idóneo para poder resolver su situación, psicólogo, quizás experto en trauma, o quizás alguna terapia alternativa, mínimo una flor de Bach, mínimo Reiki, porque acepto la situación que estoy viviendo, entonces me hago dueño de esta situación y busco efectivamente entonces cómo lidiar con mi rendición, porque recién hoy día va a comenzar para ustedes su real proceso de sanación. Quizás, a lo menos hagan este ejercicio de forma diaria si realmente sienten que esta información les llegó y les llegó profundamente. Como saben, muchos de ustedes tienen mi WhatsApp, si no, están todas mis redes sociales. Pueden solicitarme, siéntanse con la libertad de poder acudir a mi asistencia, si es que sienten que yo efectivamente los puedo ayudar. Podemos hacer terapias individuales, por supuesto, si lo quieren. Si no, busquen la forma de poder encontrarle un sentido a aquello doloroso que seguramente vivieron. Un abrazo enorme, los dejo cordialmente invitados para quienes quieran convertirse en terapeutas expertos en biodescodificación a nuestro próximo diplomado para convertirse en terapeuta, ¿ya? Son 10 meses de formación, tiene su valor, por supuesto, porque le entregamos todas las herramientas para que se conviertan en terapeutas expertos, ¿ok? Las inscripciones están abiertas, comenzamos este próximo sábado y para quienes quieran, por supuesto. Ahí se pueden comunicar por interno conmigo si es que quieren vivir esa experiencia y quizás ampliar su catálogo de servicios si es que ya están en el mundo de las terapias y teniendo pacientes y todo eso. Un abrazo enorme a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves con otro gran tema. Espero que a lo menos hayan sentido un poquito de alivio. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Chao, Buenas chao. noches, Claudio. Gracias.